Esta historia tiene entonces otro sentido y otro rumbo cuando Dios es reconocido. Y esta palabra que acabamos de escuchar, que es una de las propuestas para esta fiesta, también nos ilumina a Jesús en este acto, en este momento de la historia, enseñándonos de la importancia de lo pequeño y lo sencillo. Primero, en todo lo que hacemos, cada uno en su lugar, autoridades, como sacerdotes, ciudadanos, acordarnos que es importante tomar nuestra función como seres. Soy párroco, soy intendente, soy consejero, soy maestro, abogado, quien sea, para servir a otro. Esto es importante para mantenernos en una línea correcta y no tratar nuestra, por decir, función como algo que hay que solamente cumplir, sino un lugar donde podemos servir a los demás. Servir para elevar, para no fortalecer, servir para edificar. Y otra enseñanza de este Evangelio, ¿no?, es valorar lo pequeño. Jesús justamente muestra un niño, pero podemos también decir que la historia de vida personal, historia de nuestro pueblo, historia del país, ¿no?, está construida a la base. Nos ponemos de pie, todos juntos vamos a rezar ahora este himno eterno. Señor Dios eterno, alegres te cantamos, a ti nuestra alabanza, a ti Padre del cielo, que aclama la creación, postrados ante ti. Nos ponemos de pie, todos juntos. A las siguientes autoridades presentes, señor Intendente de la Ciudad de Villa Ángel, ingeniero Adalberto Pablo, secretario de Gobierno, señor Alberto Svensson,
secretario de Economía, señor Claudio Speciale, subsecretario de Economía, señor Daniel Ayala, secretaria de Desarrollo Social, señora Laura García Nis, secretario de Obras Públicas, señor Raúl Gasparini, secretario de Servicios Públicos, señor... hacia la libertad y la autodeterminación de nuestra nación. En este acto recordaremos con orgullo el coraje y la visión de aquellos hombres y mujeres que sembraron la semilla de nuestra independencia. Celebremos juntos la identidad que nos une como argentinos y chaqueños y sigamos construyendo. Con valentía y convicción sembraron la semilla de nuestra libertad. Nos ponemos de pie y la recibimos con un caluroso aplauso. Policía del Chaco, veteranos de guerra, bomberos voluntarios, carril de infante 139, Lara Persky, el número 25, el número 69, dos veteranos, el número 84, Mirta Paucaso. Las vibrantes notas de nuestro himno nacional aún resuenan en nuestros corazones, recordándonos la gesta heroica de Mayo y el espíritu indomable que nos legaron nuestros patriotas. Hoy es un día para celebrar nuestra historia y reafirmar nuestro compromiso con la libertad y la paz. Juntemos nuestras voces y cantemos con fervor.
Mujeres que con valentía y convicción sembraron la semilla de nuestra libertad. Nos ponemos de pie y la recibimos con un caluroso aplauso. Entrada en bandera sin ceremonia, policía del Chaco, veteranos de guerra, bomberos voluntarios, Jardín de Infante número 139, Ana Persky, el número 25, el número 69, los veterales, EMPA número 84, Mirta Pautazo. A nuestra tierra, a nuestra identidad chaqueña, con orgullo. Cantemos la canción del Chaco, melodía que evoca nuestros paisajes, nuestra historia y el espíritu trabajador de su gente. Tú vencerás, pero qué duro amor para quererte. Un torrente de manos rigurosas, un ronco precipicio de guitarras. Tú vencerás, que nadie se equivoque. Aquí la tierra tiene lanzas guardando sus espaldas. Va frente a frente, un sol tan insolente, hacia los 4 puntos cardinales. Eres Chaco de sol y campesinos, brazos altos van a levantarte hacia el tiempo final donde se duerme un niño y una estrella de la mano. Eres Chaco de sol y campesinos, militante del viento norteado, pero alado hasta el fondo de la tierra, que juntan el hombre con su sangre. Chaco, tú vencerás, Chaco, tú vencerás, y levanta tu frente norte al cielo, y será verdad tu enorme sueño. Chaco, tú vencerás, Chaco, tú vencerás, no podrán impedirte abrir el cielo, rompiendo el fin del río en tu garganta. Cuando nos encontramos para rezar por la patria en un día como el de hoy, es bueno que recordemos los hechos que están en los cimientos de nuestra historia, que sin duda siempre son inspiradores de nuestro ser y hacer como nación. Que este recuerdo nos lleve a un emotivo agradecimiento a Dios y a tantos hermanos que jugaron sus vidas por la Argentina. Para poder recordar bien, hace falta una actitud de nobleza, porque se trata de un ejercicio que involucra al corazón, que va haciendo una memoria afectiva y cariñosa, tanto de las personas como de los hechos históricos. La nobleza es sinónimo de rectitud,
de honradez, de devoción, en fin, de amor. Por eso, hermanos, si nuestra alma se vuelve grande, podemos reconocer todo lo que muchas personas hicieron y hacen por la patria. La patria necesita de personas nobles y magnánimas. De esto nos habla Jesús en su Evangelio. Nos dice que las personas que desean ser grandes deben ser servidoras de todos. Muy especialmente así deben ser y vivir los jefes, los gobernantes, los que tienen responsabilidades sobre otros. Lo que hace grande a un ser humano no es su título, a pesar de las múltiples diferencias. La Madre de Dios y nuestra Madre, bajo sus nombres de Itatí, del Valle y Luján, mucho puede ayudarnos a transitar estos tiempos tan difíciles del mundo y de nuestra patria. Permítanme que como creyente en el Señor Jesús y en su Evangelio pueda decirles: liberémonos de todas las ataduras que nos esclavizan, pero no nos liberemos del Dios de la vida y del amor, que lejos de hacernos mal, está de nuestra parte. Necesitamos con urgencia volver a Dios. Dios es fuente de verdadera libertad, de justicia, de paz, de dignidad. Pidamos con perseverancia su ayuda. Los invito ahora a que oremos juntos por nuestra querida patria. Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. Nos sentimos heridos y agobiados. Precisamos tu alivio y fortaleza. Queremos ser nación, una nación cuya identidad sea la pasión por la verdad y el compromiso por el bien común. Danos la valentía de la libertad de los hijos de Dios para amar a todos sin excluir a nadie, privilegiando a los pobres y perdonando a los que nos ofenden, aborreciendo el odio y construyendo la paz. Concédenos la sabiduría del diálogo y la alegría de la esperanza que no defrauda. Tú nos convocas. Aquí estamos, Señor, cercanos a María, que desde Luján nos dice: Argentina, canta y camina. Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. Amén. A pesar de las múltiples diferencias, la Madre de Dios y nuestra Madre, bajo sus nombres de Itatí, del Valle y Luján, mucho puede ayudarnos a transitar estos tiempos tan difíciles del mundo y de nuestra patria. Permítanme que como creyente en el Señor Jesús y en su Evangelio pueda decirles: liberémonos de todas las ataduras que nos esclavizan, pero no nos liberemos del Dios de la vida y del amor, que lejos de hacernos mal, está de nuestra parte. Necesitamos con urgencia volver a Dios. Dios es fuente de verdadera libertad, de justicia, de paz, de dignidad. Pidamos con perseverancia su ayuda. Los invito ahora a que oremos juntos por nuestra querida patria. Jesucristo, Señor de la historia, te necesitamos. Nos sentimos heridos y agobiados. Precisamos tu alivio y fortaleza. Queremos ser nación, una nación cuya identidad sea la pasión por la verdad y el compromiso por el bien común. Danos la valentía de la libertad de los hijos de Dios para amar a todos sin excluir a nadie,
privilegiando a los pobres y perdonando a los que nos ofenden, aborreciendo el odio y construyendo la paz. Concédenos la sabiduría del diálogo y la alegría de la esperanza que no defrauda. Tú nos convocas. Aquí estamos, Señor, cercanos a María, que desde Luján nos dice: Argentina, canta y camina, Jesucristo, Señor de la historia, te garantizando la inclusión y accesibilidad para todos. Muchas gracias. A continuación, el ciudadano ilustre de nuestra ciudad quiso estar presente de alguna manera y poder saludar a su tan querida ciudad Villa Ángela. Escucharemos un saludo del señor Luis Landricina. Estimado Tete, como intendente de nuestro querido pueblo, desde Uruguay te mando un gran abrazo y que lo transmita a los habitantes de Villa Ángela. Es un nuevo cumpleaños. Te mando un gran abrazo. Yo no ando bien de salud, pero pienso componer y te transmito a vos el cariño para toda la gente de Villa Ángela. A continuación, escucharemos palabras alusivas a cargo de la biblioteca. Buen día a todos los presentes. Año tras año recordamos la Revolución de Mayo. Buen día a todos los presentes. Hoy celebramos la Revolución de Mayo, un acontecimiento trascendental que marcó el inicio de nuestra historia como nación. Año tras año miramos hacia atrás en el tiempo y redescubrimos a esas personas que lucharon juntas para llegar a esa meta, con diferencias, pero con sentido de unidad, con ese sueño presente en cada acto, en cada decisión. Es por esto que esta fecha nos invita a recordar y reflexionar sobre los valores que impulsaron a construir nuestra identidad nacional. Si queremos estar a la altura de aquellos hombres que soñaron una patria libre, nueva, animémonos hoy también a soñar por un mundo mejor y que comienza cada día. Que este 25 de mayo nuestros corazones tengan la fe y la esperanza que necesitamos
y podamos decir con mucha fuerza, ¡viva la patria! Muchas gracias. Buen día a todos los presentes. Es un gusto estar hoy saludando a las autoridades municipales, funcionarios, a las asociaciones de héroes de Malvinas, a los concejales, a las autoridades policiales, eclesiásticas y también de educación, a los docentes, a los alumnos, al público en general. En este día, hace 215 años, bajo la guía de ilustres figuras con grandes cualidades como los patriotas de Mayo, un puñado de mujeres y hombres que vivían en la pequeña aldea que era Buenos Aires, con la sola fuerza de sus ideas, con voluntad y determinación, pusieron los cimientos para construir y edificar una nueva nación. Estos criollos tenían en su corazón el germen del espíritu independiente y democrático, y con valor y decisión, reunidos en la plaza, reclamaban por sus derechos a la información, a ser escuchados, a la participación en la construcción de su propio destino, en suma, a la libertad. Es nuestro deber entonces recoger la herencia de estos grandes patriotas que lucharon por sus ideales y con férreo tesón sostuvieron todas las dificultades para tomar el futuro en sus manos. En este día de libertad en que rendimos homenaje al pueblo argentino que unido cortó las cadenas que los sometían, convoco a todos y a cada uno de los vecinos a unirnos en un solo espíritu y trabajar con honor, responsabilidad, sacrificio por nuestro suelo, por nuestra sociedad, por nuestro presente y por nuestro futuro. Porque los grandes logros no lo hacen los circunstanciales gobernantes, sino la determinación y el esfuerzo y el amor del pueblo. Bastando con hacer con dedicación y responsabilidad las pequeñas cosas diarias, cada uno en su lugar de trabajo. Quiero recordar que la patria sos vos, soy yo, somos todos, pero a esta patria se la siente, se la quiere y se la cuida, como la sintieron, la quisieron y la cuidaron aquellos hombres que decidieron y eligieron vivir en suelo libre, madurando esa idea y haciéndola realidad dentro del Cabildo, no solo siguiendo el impulso, sino una convicción. Gracias a ellos, a esos hombres sensatos y ambiciosos, nosotros hoy somos una nación libre. Todo esto nos impulsa a ir por más, a crecer juntos, a seguir sumando esfuerzos y participar activamente de la ciudad, de un municipio en tiempos de cambio. Estamos llamados a seguir trabajando sabiendo que nos falta mucho por construir y transformar, pero que como en aquel 25 de mayo ya comenzamos la revolución por una patria liberada, por un pueblo soberano. Unidos entonces, con la ayuda de Dios, nuestras firmes convicciones, bregamos por más justicia, paz, educación, trabajo y dignidad para todos, porque solo así seremos libres permanentemente. De esta manera, hoy más que nunca decimos que sean eternos los laureles que pudimos conseguir. Muchas gracias, viva la patria. Ellos siempre nos acompañan en los actos con su música y talento. Hoy
Celebramos juntos y un fuerte aplauso y el reconocimiento a la Escuela de Música. 48 años. Acompañándonos en cada evento de nuestra ciudad. Representándonos, como siempre. Felices 40. Cuando
Estamos con el ingeniero Pap aquí en el acto de la ciudad de Villa Ángela, en un 25 de mayo más. La experiencia, ¿no? De no solamente el 25 de mayo, sino lo que representa, ingeniero. Mirá, la verdad estamos muy felices de estar participando con toda la ciudad de Villa Ángela en esta gran fiesta patria, que cumplimos los 115 años ya de nuestra independencia, así que estamos felices, contentos, pero aparte de eso, estamos felices porque ya estamos en la gestión hace 10 años, acompañados siempre por la comunidad de Villa Ángela en las buenas y en las malas. Tenemos una ciudad progresista, tenemos una ciudad futurista, una ciudad que tiene gente de trabajo, que valora la familia, valora las cosas más bien humanitarias, valora lo que es la unidad de toda la ciudadanía, valora la educación, valora todo lo que sea que haga a la calidad humana de la gente. Por eso es importante que nosotros sigamos por ese rumbo. Hoy decía el padre que estaba dando el sermón aquí en la fiesta, que estamos buscando eso, buscamos que haya igualdad de oportunidades, que haya justicia, que haya todo lo que necesita una ciudad para ser íntegra, para ser superadora, para ser una ciudad futurista, y que sabemos que ya vamos por buen camino y vamos a seguir lográndolo. También estuvo presente el saludo de Luis Landricina por el día del cumpleaños de la ciudad. Y bueno, nuestro embajador cultural es muy buena persona, la verdad que lo aprecio mucho, porque tiene una calidad humana espectacular. Él no se olvida de sus raíces, de Villa Ángela, de sus amigos, y siempre saluda el lugar que esté, en el lugar que esté, ya esté en el país o en el exterior. Él siempre nos saluda en los días de fiesta y también viene a visitarnos permanentemente. Tenemos con él todavía pendiente que él me sugirió a mí para hacer el nuevo circuito Parque Autódromo Municipal, que está en el acceso norte, que compramos 56 hectáreas y vamos a ejecutar esa obra. Juntamente a él está buscando un apoyo económico de YPF, de la gente de Toyota y de otras empresas grandes, porque sabemos que hoy en día la industria del turismo genera muchos recursos para la ciudad de Villa Ángela, y en este caso en todos los lugares. Pero si hacemos eso, nosotros vamos a ir logrando que cada vez venga más gente a Villa Ángela de todos los lugares del país para mirar, por ejemplo, el turismo y también los carnavales y todo lo que genera la industria del turismo, que genera muchos activos para la ciudad de Villa Ángela. Por eso estamos felices de poder recibir la salutación de él y decirnos que en cualquier momento, cuando esté bien de salud, va a venir a visitar. Sí, llamó mucho la atención también ayer, algo que comentábamos, es que en parte de su discurso en el cumpleaños de la localidad mencionó el ahorro público y en efectivo. Sí, mira, nosotros dije, cuando iniciamos la gestión hace 10 años teníamos un objetivo fundamental, porque sabíamos que muchas veces vemos que en la política no se hacen las cosas que hay que hacer, y nosotros no queríamos repetir los errores de la política en general. Por eso cuando vinimos pensamos en un cambio superador para la ciudad de Villa Ángela. Somos familia de Villa Ángela, tenemos la familia que íbamos a seguir estando en Villa Ángela, vamos a caminar las calles de Villa Ángela, seguimos caminando. Por eso nosotros queremos una gran ciudad, y por eso empezamos a trabajar cortando todo el gasto político del municipio en cuanto a todo lo que sea gasto de vehículos oficiales, hoteles, pasajes, aviones. Nada se ocupa de recursos municipales. Con eso ahorramos muchos recursos para poder salir adelante con todos los problemas que teníamos. Pasamos muchas pandemias, inundaciones y todo lo demás, el COVID-19, pero en definitiva fuimos logrando los objetivos, y hoy en día, después de 10 años, podemos decir que tenemos ahorros en efectivo en el Tesoro Municipal, que nos permite hoy pagar sueldo y asegurar el sueldo más del 60% de aumento que se dio en el primer semestre, asegurar el futuro de los empleados municipales y de toda su familia, y también asegurar que las obras que estamos iniciando ya tienen presupuesto propio, con recursos propios. Y también hay que hacer ver esto, que es poco común. La municipalidad tiene una empresa pública
en todos los aspectos, en todo lo que hace en Villa Ángel, y aparte da superávit. La empresa pública de la municipalidad genera una reducción de gasto del 50% de todas las obras, y no siempre las empresas públicas dan déficit. En este caso tenemos la ventaja que la empresa pública municipal, manejada por nuestros empleados, por nuestros funcionarios y por toda la gente que trabaja en las calles, está trabajando muy bien y genera ahorros para la municipalidad de Villa Ángel. Yo creo que la empresa pública por ahí se la ve como algo que es complicado. En China, por ejemplo, hay empresas de 300.000 personas, son públicas y hacen obras a una velocidad y a una capacidad ejecutiva impresionante, con una eficiencia impresionante. Yo creo que se puede, la empresa pública, cuando uno habla de eficiencia y de mejorar la calidad de todos los trabajadores y la competencia en general, estamos hablando de una empresa como la de Villa Ángel que está generando eso. Bueno, muchísimas gracias y seguir adelante. Gracias a vos. Estamos con el ingeniero Pab aquí en el acto de la ciudad de Villa Ángel. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy bien. Mirá. Una banda de chicos que saben tocar, muy lindo. Vengan todos. Vamos, vamos. Está muy bien. ¿Quiere alguien más? Vamos. Ahí está. Ahí está con los chicos, mirá. Aprender a tocar. Queremos rendir homenaje a nuestra tierra, a nuestra identidad chaqueña, con orgullo. Cantemos la canción del Chaco, melodía que evoca nuestros paisajes, nuestra historia y el espíritu trabajador de su gente. Tú vencerás, pero qué duro amor para quererte. Un torrente de manos rigurosas, un ronco precipicio de guitarras. Tú vencerás, que nadie se equivoque. Aquí la tierra tiene lanza guardando sus espaldas. Va frente a frente, un sol tan solente, hacia los 4 puntos cardinales. Eres Chaco de sol y campesinos, brazos altos van a levantarte hacia el tiempo final donde se duerme un niño y una estrella de la mano. Eres Chaco de sol y campesinos, militante del viento norteado, que no arado hasta el fondo de la tierra, que juntan el hombre con su sangre.
homenaje a nuestra tierra, a nuestra identidad chaqueña, con orgullo. Cantemos la canción del Chaco, melodía que evoca nuestros paisajes, nuestra historia y el espíritu trabajador de su gente. Tú vencerás, pero qué duro amor para quererte. Un torrente de manos rigurosas, un ronco precipicio de guitarras. Tú vencerás, que nadie se equivoque. Aquí la tierra tiene lanza guardando sus espaldas. Va frente a frente, un sol tan insolente, hacia los 4 puntos cardinales. Eres Chaco de sol y campesinos, brazos altos